Bienvenidos hermanos nuevamente. Este es el segundo tema del blog 2 de Catequesis de Adultos del Padre Alfonso Navarro. Y el título del tema es Dios me habla hoy. Buenas tardes hermanos, pues antes que otra cosa y antes de empezar con el tema que nos corresponde el día de hoy, pues los invito a que se unan a nosotros en la oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, ilumine nuestra mente y abra nuestros oídos. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien hermanos, pues empecemos con nuestro tema del día de hoy. Como ya lo dijimos, es Dios me habla hoy. Y pues bien, en este tema vamos a ver cómo Dios nuestro Señor me habla en lo personal hoy, es decir, presente. Bien, Dios me habla cuando escucho la palabra, en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. Me habla también cuando leemos la palabra de Dios en la comunidad y los demás la escuchan. Me habla también cuando la leo y la estudio y la medito personalmente. El Dios vivo, hermanos, me habla hoy. Aunque les habla a todos, pero me habla a mí, en lo personal, en mi situación actual. Se comunica conmigo, me responde, me llama, me interpela, me corrige y me muestra el camino. Es importante entender que aprendiendo la forma correcta de leer la Biblia, es primero que me hable a mí. Yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo ofrecer al hermano lo que no se me ha ofrecido a mí. Es por eso que primero debo yo llenarme de la luz y de la palabra de Jesús nuestro Señor para poder llevarla a los demás. En el video anterior vimos que el autor de la Biblia es Dios. Y es así, tanto autor como autoridad. Toda la Biblia es inspirada, hermano. Y lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Palabra de Dios. Entonces podemos ver que en la misma palabra de Dios nos está diciendo que toda la Escritura es inspiración divina. Bien, hermanos, vamos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, que este libro también deberemos de tenerlo muy cerca de nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a leer el numeral 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, estamos convencidos de que la palabra de Dios es totalmente inspirada a través del Espíritu Santo y a todos los hombres. Por eso, hermanos, siempre que terminamos de leer, decimos palabra de Dios y todos contestamos, te alabamos, Señor. Bien, hermanos, después de analizar esto, podemos ver que cuando se formó la Biblia, a lo que llamamos el canon de las Escrituras, fue todo por inspiración de Dios. Es decir, desde la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, el Espíritu Santo influyó en los santos padres para decidir, por la influencia del Espíritu Santo, qué libros iban a quedar dentro de lo que llamamos canon de las Escrituras. ¿Pero qué quiere decir la palabra canon? Bien, la palabra canon significa caña, o medida, o regla. Y es con lo que se medía y se daba a dilucidar cuáles son los libros que quedaban dentro de lo que hoy conocemos como la Biblia. Todo esto fue por influencia del Espíritu Santo
en nuestros primeros padres. La inspiración no quiere decir dictado, es algo muy diferente, como tampoco significa revelación. En las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes en los que Dios revela a los profetas o a algunos hombres lo que el Señor quiere que ellos sepan. De hecho, la palabra revelación quiere decir desvelar o mostrar. Y esto ocurre, por ejemplo, muy particularmente en el libro del Apocalipsis, donde Dios nuestro Señor, a través del ángel, le permite a Juan ver toda la escena del Apocalipsis. Eso es revelación. En cambio, la inspiración es cuando Dios habla directamente al corazón del hombre y le transmite un mensaje que a la vez tiene que ser distribuido a los demás hermanos. Entonces podemos ver que la inspiración y la revelación son diferentes. Si tomamos en cuenta que es Dios el que habla, nuestra actitud, nuestra escucha y nuestra receptividad deben darle la importancia que merece. Es decir, que cuando nosotros escuchamos, leemos y estamos recibiendo la palabra de Dios, nuestra actitud tiene que ser completamente entregada a Dios, porque es Él el que está hablando. Por eso es que no puedo leer la Biblia como cualquier otro libro, a ver qué dice, a ver qué me cuenta. Es la palabra viva de Dios. Y si creo que es la palabra de Dios, debo ser obediente y creer. Es decir, debo tener obediencia y fe. Y creer que también la palabra, está escrita para todos, pero también para mí. Cuando leemos cualquier texto de la Biblia, hermanos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, debemos considerar 3 dimensiones. Vamos a verlas. Primero, la doctrina. Segundo, el sentido espiritual. Y tercero, la aplicación a la vida. Por la doctrina, debemos tener en cuenta una buena exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Pues bueno, exégesis es el conjunto de ciencias y métodos de interpretación para descubrir la historia, el texto, el sentido y el origen de la palabra de Dios. He aquí la gran diferencia, hermanos, entre la Biblia católica y la Biblia no católica. Como recordarán, en el video pasado dijimos que íbamos a ir poco a poco descubriendo cuáles son estas diferencias. Y pues bien, quiero mostrarles, esta es la Biblia de Jerusalén, una Biblia completamente católica, y quiero hacer mención de esto precisamente, de la exégesis, que son la parte que está abajo con letras más pequeñas, que muchos de nuestros hermanos piensan que es una explicación, pero no, lo que es realmente es un total y completo estudio de origen, de texto y de traducción. En cambio, la Biblia de nuestros hermanos no católicos, pues ellos no tienen una explicación siquiera ni una exégesis. Simplemente aparece en la parte de abajo unos versículos de referencia. Por lo tanto, la Biblia católica es mucho más rica en estudio y en análisis. Bien, como doctrina también es lo que hay que creer, las normas morales que hay que seguir, con la conducción y la dirección de la tradición de la Iglesia y el magisterio. Esto es importante, y es importante acercarnos siempre al magisterio para tener una correcta interpretación y posterior transmisión de la palabra. En segundo lugar, el sentido espiritual. Es comprender espiritualmente y no por razón o un análisis racional. Por eso debemos, hermanos, invocar siempre y antes de empezar a leer la palabra, debemos invocar al Espíritu Santo. Recordemos que Él es el que inspiró a este hermoso libro y es el autor. Entonces, para poderlo entender en el sentido espiritual, tenemos que acudir al Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. A veces leemos un texto de la Biblia y a lo mejor no lo entendemos en alguna ocasión. Pero ¿qué pasa? Que lo volvemos a leer bajo otra circunstancia y ahora sí lo entendemos, lo comprendemos, incluso lo llegamos a hacer de uno mismo. Está ahí hablando Dios. Ahí me está hablando. Pongo un ejemplo. En Lucas
capítulo 15, versículo 11, se acordarán de la parábola del hijo pródigo. Cuando lo escuchamos, a veces uno se pone de parte del papá, de parte del hijo pródigo o de parte del otro hermano, el hermano mayor, pero a veces no lo entendemos. Hasta que estamos en la situación precisa, es cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, esto es lo que yo quiero que tú entiendas y este es el mensaje que te doy a ti. Es por eso que debemos tener una enseñanza y un estudio más profundo sobre las Escrituras. Quiero hacer mención y recordarles que esto es solamente el comienzo. Todo este ciclo de videos es nada más el inicio para empezar a aprender, a leer, a interpretar la Biblia. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, este escrito de Lucas fue también escrito para ciertas personas y en determinado momento histórico. Nosotros debemos de también hacer nuestro ese momento histórico, pero en nuestra realidad, es decir, en nuestro entorno. Por eso, lo que Dios quiere decirme a mí hoy debe fundarse primero en el sentido que tuvo cuando los autores sagrados lo escribieron, y me refiero a cualquier texto, hermano, que tú escojas de las Sagradas Escrituras. Si no lo vemos en el contexto de la iglesia, lo sacamos completamente del contexto de la Biblia. Por eso debemos tener una enseñanza más profunda. Ahora, por otra parte, la aplicación a la vida. Debemos de tener un principio de interpretación. Debemos de interpretar los textos de una forma histórica y literal, a menos, queridos hermanos, de que nos estemos dando cuenta que lo que nos está refiriendo a las Sagradas Escrituras es en forma o en un sentido figurado. Pongo un ejemplo. Nos dice el Señor, yo soy la vid, yo soy la puerta. O en aquel otro pasaje donde nos dice, si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo. Si tu mano es motivo de pecado, arráncatela. Y obviamente nos damos cuenta que es un sentido figurado. Entonces, debemos de interpretar la palabra de Dios con mucho cuidado y no nada más a como nos está diciendo literalmente. Por la misma doctrina, Dios no puede revelar alguna cosa a una persona y otra cosa diferente a otra. Dios no se contradice. Eso es imposible. Es verdad que a veces Dios me habla a mí de una manera y a mi hermano le puede hablar de otra y a ustedes les puede hablar de otra manera, pero el sentido siempre va a ser el mismo. El mensaje siempre va a ser el mismo. Lo interpretamos según nuestra circunstancia y según nuestra realidad, pero el mensaje, hermano, no puede ser cambiado porque Dios no se contradice. Es por eso que nadie, persona o iglesia pueda pretender descubrir doctrinas actuales. Eso no es posible. Si en más de 20 siglos de cristianismo no se tuviera una tradición auténtica y una comprensión adecuada, esa es precisamente la que tiene la Iglesia Católica. Es por eso que no podemos interpretar la palabra de Dios fuera de la Iglesia y fuera de la tradición. Por eso es necesario el apoyo de la Iglesia, tener una auténtica interpretación de las Sagradas Escrituras. Para eso, hermanos, contamos con mucha ayuda. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos va a ayudar a entender muchas cosas y a resolvernos muchas dudas a la luz de la Iglesia y del Magisterio. Está también, pues, la siempre inspirada ayuda del Santo Padre, de los obispos y de los sacerdotes. Es por eso, hermanos, que debemos siempre apegarnos a lo que la Santa Iglesia nos manda. No es por capricho, es porque la Iglesia durante siglos ha mantenido la tradición, la palabra, tanto oral como escrita, y la ha conservado y la ha dado a los apóstoles y a los obispos y a todos los sucesores apostólicos para que ellos vigilen, velen por ella y la entreguen al pueblo. Es por eso que yo los invito a continuar el estudio de la Biblia. Insisto, hermanos, esto es nada más el inicio, es un arranque. Es necesario que después de haber terminado esta catequesis,
tomemos un curso de Biblia, de teología, que sea más profundo, más extenso. Entonces, esto es lo que Dios quiere decirme a mí y decirte a ti. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros, nos bendices y nos das tu luz. Para ti, toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria por siempre. Hermanos, pues fue un placer que pudiéramos estar otra vez reunidos, a pesar del confinamiento y de que no podemos estar juntos personalmente, pues de alguna manera podemos reunirnos, aunque sea de manera virtual, y crean que todos están en nuestras oraciones. Y les agradecemos porque sabemos que también ustedes están pidiendo por nosotros. Les queremos invitar que se unan a nosotros a rezar un Ave María a nuestra Madre Santísima y pedirle que siempre nos cubra con su santo manto e interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los invitamos pues a que vean nuestros videos, le den like, lo compartan, se suscriban y activen la campanita para que sepan en el momento en que se sube un nuevo video. Y pues nos despedimos de ustedes y le pedimos a Dios que los bendiga a todos. Bendiciones a todos.